Todos tenemos ese sentido de perfeccionismo en muchas ocasiones en el que pues quieres ser el mejor en todo y quieres realmente diferenciarte en la novedad que tienes en ese momento, en el problema que viste en ese momento. Obviamente lo tienes que trabajar, pero tienes que definir cuáles son una o dos batallas donde realmente vas a ser excepcional y mucho mejor de lo que tiene el mercado. Bienvenido a un episodio más de Cuando el río suena. Mi nombre es Artemio Pedraza y cada semana entrevisto a los fundadores, operadores e inversionistas de las startups y empresas más exitosas de Latinoamérica para que puedas mejorar tu negocio hoy con sus mejores prácticas y experiencias. En este episodio entrevistamos a Richard Farr, vicepresidente en Story, la única fintech mexicana unicornio que, además de atender al sector no bancarizado, también tiene productos premium con límites de crédito como la banca tradicional. Con 12 años de experiencia haciendo producto, Richard ahora dirige los productos premium en Story, encargándose de diferenciarse de la competencia, reunir y motivar al mejor equipo y mantener su lugar en el mercado. En esta conversación platicamos con Richard sobre cómo la oportunidad de inclusión financiera en México tiene también un fuerte factor que es de educación y otro que es de innovación en producto, cómo todo negocio exitoso necesita encontrar una grande necesidad en el mercado y una diferenciación en su oferta, sobre que las fintechs modernas no existen hoy sin modelos de riesgo asistidos por inteligencia artificial y machine learning, y también platicamos de la importancia de estar buscando constantemente salir de tu zona de confort. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola Richard, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a este espacio. Nos encantaría empezar por preguntarte, ¿tú en qué momento te das cuenta que quieres dedicar tu carrera o este momento de tu vida a la misión que tiene Story? ¿Cuáles son las circunstancias que te llevaron a trabajar en esta organización? Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación, Artemio. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Yo tengo un año en la organización, un año en Story. Ha sido un año bastante intenso, pero bastante gratificante. Y creo que principalmente por dos cosas, que es una, la razón por la que me uní a la empresa, y segundo, también el por qué ha sido bastante gratificante este último año. Y creo que un tema muy importante aquí es la oportunidad que existe en México en todo el tema de inclusión financiera, en donde si pensamos en productos de crédito, que tarjeta de crédito, que fue donde empezamos nosotros en Story, tenemos una penetración todavía menor al 20% de la población que tiene acceso a un producto de tarjeta de crédito. Y si hablamos del tema de la inclusión financiera, de cuántas personas están bancarizadas con productos, ya sea de débito o de crédito, pues prácticamente 30 millones de mexicanos aún no tienen acceso a este tipo de productos. Entonces eso lo vuelve muy motivante y a la vez lo vuelve muy retador también, porque es un reto que estamos buscando en poder proporcionar productos, servicios financieros que sean accesibles e inclusivos para toda esta población y que ayude también para el tema del desarrollo profesional y el desarrollo económico de las personas. Y esto fue algo que me conectó muy fuerte con Story y es algo que el último año he estado trabajando arduamente para poder entregarlo a todos los mexicanos. Desde que empezamos este espacio, ya vamos para 4 años entrevistando a personas del ecosistema. Una y otra vez regresamos a el tamaño de la oportunidad que existe en bancarizar a todas las personas que no están bancarizadas o en empezar a ofrecer créditos a toda la gente que no los tiene en el país, ¿no? Justo como dices, son millones de personas las que pueden beneficiarse de este tipo de cosas. Y justo es como un tema que hemos visto que es entre adopción y educación también a los usuarios. Un poquito ahí, ¿cuál es la estrategia de Story para mitigar como estos dos grandes retos, ¿no? Y si hay alguno tercero que quieras meter ahí a la ecuación, pues está perfecto. Como decías, creo que tenemos un reto bastante fuerte como Story para poder empujar esta inclusión financiera desde un punto de vista de inclusión y también desde un punto de vista de innovación. Entonces, yo resumo desde que arrancamos en Story en el 2020 como tres principales hitos que se han logrado para poder empujar esta inclusión financiera, satisfacer las necesidades del usuario y poder innovar y dar algo diferente al usuario, no únicamente replicar lo que está en el mercado. El número uno que veo es el lanzamiento cuando arrancamos con nuestra tarjeta clásica 2020. Una tarjeta que la propuesta de valor era y sigue siendo el 99% de aprobación. Una tarjeta muy enfocada en inclusión financiera. Las personas que no tienen historial crediticio o que han tenido algún problema con su historial crediticio y lo quieren reparar. Entonces, ya sea para formar tu historial o para reparar tu historial, y es un problema que muchos mexicanos tienen. Como lo decía, menos del 20% de la población tiene actualmente acceso a la tarjeta de crédito. En ese momento era
era menos del 15%. Entonces es un producto muy diferenciador y un producto que ataca una necesidad clara del cliente, creo que son las dos partes principales que tienes que tener en el desarrollo de un nuevo producto. Que haya una necesidad clara del cliente, una necesidad grande y también que tengas una diferenciación con la propuesta de valor. El segundo tema muy fuerte que trabajamos fue en el lanzamiento de nuestro segundo producto fuerte, que fue Cuenta Más, nuestra cuenta de depósitos, que fue a finales del año pasado, en noviembre, diciembre, en el que arrancamos con un modelo de depósitos, inversión de hasta 15%, de 15% de retorno, algo que nadie estaba ofreciendo en México y que arrancó una revolución. Sí, seguramente lo saben, toda la revolución que ha pasado el último año en las tasas en México, todo el incremento que ha habido en el número de inversionistas que hay en México, donde hace 3, 4 años el número era menos del 5%, y ahora tenemos más del 10, 12% de personas adultas que están invirtiendo. Entonces eso habla muy bien de cómo hemos empujado, no únicamente usuarios nuestros, pero toda la industria financiera ha empujado a tener mejores productos para los usuarios. Y ya como tercero, el producto que lanzamos la semana pasada, y estoy bastante contento que me tocó estar en el evento y dar unas palabras, fue el lanzamiento de nuestra tarjeta Story Black, que es un producto muy diferente y atacando un segmento diferente. Como lo decía, nuestra primera tarjeta, la Story clásica, estaba muy enfocado en la inclusión financiera. Personas que no tenían acceso a una tarjeta de crédito que se pudieran meter al sistema crediticio, generar un historial y poder tener acceso a nuevas oportunidades. Y ahora nuestra tarjeta Black está enfocada en los usuarios que ya tienen un historial crediticio, ya tienen un buen historial crediticio, pero no han podido tener el acceso a ese producto que les da más, ese producto premium, ese producto exclusivo, en donde pues las instituciones financieras actuales no los han podido incluir en ese tipo de productos. Entonces lanzamos Story Black, que es un producto que tiene muchas características, pero me gusta resumirlo en 3 cosas, que es líneas de crédito de hasta 230,000 pesos vamos a tener en futuro, 3% de cashback en todas tus compras y adicionalmente sin anualidad. Entonces es algo muy diferente, un producto que te dé 3% de cashback en todas tus compras y que no tenga anualidad, pues es algo bastante atractivo, que uno, es algo diferenciador y segundo, es un tema que realmente ataca una necesidad de los usuarios que quieren más. Este segmento que probablemente ya tiene una tarjeta de crédito, ya tiene historial crediticio, pero quiere algo adicional. Entonces, pues bueno, muy contentos con este lanzamiento, un poco como el resumen de los últimos 4 años de los retos que nos hemos enfrentado en Story. Muchos retos nuevos siguen, muchos productos nuevos, pero bueno, hasta el momento creo que estamos, revolucionando las necesidades de los mexicanos, pero también revolucionando la industria. Esta tarjeta Black es realmente una diferencia importante a estos productos premium que existen en la banca tradicional, que claro, hay límites de crédito muy grandes como estos que mencionas, pero siempre vienen atados a unos castigos terribles, ¿no? O va a ser un súper golpe en el momento de la anualidad o tienes que estar haciendo alguna especie de chanchullo ahí para que no te penalicen, ¿no? Y poder aprovechar estos créditos grandes. Entonces, desde que Arte y yo estábamos haciendo la investigación, nos llamó mucho la atención que pudieran hacer que pudieran llegar a un producto que destaque tanto de un producto tradicional, o sea, que lleva existiendo en la banca tradicional mucho tiempo, pero pues justo atado a este tipo de cosas que siempre hace que los usuarios se vuelvan a pensar si realmente esa es la buena o existe algo que tenga un poco de menos, pues no sé si penalizaciones o que sea menos complicada en las letras chiquitas, ¿no? Y te queríamos preguntar, Richard, ahí en cómo se construye un producto de este tipo, ¿no? Desde definir cuáles van a ser los perks y cuáles no. Desde tu perspectiva de product owner, que eres justo de Story Black, ¿qué complejidades tuvieron ahí en, pues, definir esto, en la parte tecnológica también, ¿no? Como en la conformación del producto? ¿Cuáles dirías que fueron las cosas más complejas, pues, de este proceso, particularmente de esta tarjeta? Muy aparte como de desarrollo, creo que hay diferentes metodologías, diferentes procesos para el cómo hacer un desarrollo de un nuevo producto. A mí me gusta como resumirlo en 3 cosas que tienes que hacer. Y bueno, soy ex consultor, entonces también los ex consultores siempre les gusta resumir todo en 3. Entonces, la primera que se vuelve muy importante, yo veo la parte donde es la clave, si realmente vas a tener éxito o no, es toda la parte de investigación y definición del producto que tienes que hacer. Es un tema diverso, puedes utilizar distintas metodologías, pero yo lo que veo son principalmente 2 cosas que tienen que hacer en esa parte. Uno, realmente entender a tu usuario objetivo. Va a ser un producto para usuarios enfocados en inclusión, un producto enfocado en usuarios que quieren una diferenciación. Entonces, entender realmente no únicamente sus necesidades financieras,
porque pues muchas veces lo pensamos de esa manera, oye, financieramente, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué quieres? ¿En dónde no estás satisfecho? Pero también sus necesidades fundamentales. Realmente cómo este tipo de usuarios se maneja en el día a día, cuáles son sus hábitos de gasto, qué es lo que quiere, qué quieren más, qué tipo de retos tienen en el día a día, cuáles son las presiones que están teniendo. Y de esa manera es mucho más fácil para mí y para todo el equipo como que te generan esos wow moments que te pasan a ti, en el que te da como que tienes el clic en tu cabeza y dices, sí, cierto, va por aquí. Y normalmente cuando tienes ese wow moment es mucho más fácil y se vuelve mucho más rápido todo, cómo ligar ideas y cómo ligar el producto al final. Creo que ese es el primer punto, realmente entender al usuario en esa parte de investigación. Y el segundo punto es definir cuál va a ser esa necesidad que realmente vas a atacar. Y creo que siempre y en cualquier producto que lances hay muchas necesidades y dices, híjole, tengo el problema que tengo que dar un buen servicio, tengo el problema que tengo que dar una experiencia diferenciada, tengo que ser mejor en el valor por mi dinero. Hay como muchos factores que dependiendo del producto que vas a desarrollar, te puedes diferenciar, pero tienes que identificar el factor o los factores, que no deben de ser más de 2 o 3, donde realmente vas a ser mejor que la competencia y vas a ser mejor que la oferta que tiene el mercado. Si quieres ser mejor en todo, híjole, eventualmente puedes llegar, lo puedes ser, pero uno va a ser bastante costoso y segundo, también va a tomar bastante tiempo. Y más en una empresa, una industria como las startups, una industria como fintech, en donde realmente tienes que diferenciarte rápido y el mercado va evolucionando mes a mes. Lo que hace un mes era revolucionador, puede que este mes sea un poco menos revolucionador y en 6 meses pues realmente ya hay algo en el mercado que está satisfaciendo. Entonces esa parte como que definir muy bien en dónde te quieres diferenciar y ya con eso poder trabajar en la diferenciación y decir realmente qué es lo que voy a hacer, lo que conozco las necesidades generales del usuario, lo que conozco de las necesidades donde me quiero diferenciar, pues qué es lo que tengo que hacer para que realmente el usuario sienta esa experiencia diferenciada y que realmente está atacando una necesidad. Es la parte que yo veo bien importante. Entonces ahí es donde realmente es meterle el tiempo que sea necesario. Si tú apresuras una decisión aquí, la probabilidad de tener un fracaso después es mucho mayor, a pesar de que tengas una muy buena ejecución. La ejecución es muy importante. Una idea sin una buena ejecución pues realmente no funciona, pero si no tienes una diferenciación clara y una necesidad clara que estás atacando, híjole, realmente se vuelve muy difícil que un producto sea exitoso. Y un producto sea exitoso entre el usuario y también un producto sea exitoso ante la organización, desde el punto de vista de definir realmente el equipo de trabajo, que el equipo esté motivado, que el equipo esté realmente dando el siguiente nivel de esfuerzo para que el producto sea exitoso. Y el segundo punto que veo ya es más en la parte del desarrollo del producto, que esta parte tiene mucho que ver ya en la parte de la ejecución, en donde mucho más táctico, de cierta manera, tal vez no tan exploratorio, en el que veas desde el punto de vista tecnológico, que tengas la tecnología adecuada y si no la tienes, poderla conseguir, la tecnología del conocimiento adecuado. Segundo, el tema de tener el sistema operativo o el sistema de toma de decisiones que a veces suceden en las organizaciones para que esto realmente fluya y que realmente llegues a otro nivel en el punto en el que está el producto. Y el tercero, que no creo que es el más importante, que tengas el equipo adecuado para trabajarlo, un equipo que esté pensando desde el punto de vista de experiencia, en este caso que esté pensando desde el punto de vista de crédito, que esté pensando desde el punto de vista de producto y que todo esté ligado y que todo haga sentido con realmente la necesidad que queremos atacar y la diferenciación que queremos tener. El tercer punto es cómo va a ser todo esta entrega o este go-to-market, como dicen, cómo realmente vas a trasladar tu propuesta de valor, vas a trasladar la necesidad que quieres atacar y el producto que desarrollaste a algo muy entendible y muy fácil de digerir para los usuarios. Si a un usuario le comunicas pues 50 características de tu producto, es muy difícil que el usuario pueda priorizar realmente lo que es importante y realmente pueda procesar lo que en realidad le quieres comunicar. Entonces, mensajes muy claros, muy fáciles de entender y por los canales adecuados, pues para que el usuario realmente entienda, pues, regreso, la necesidad que quieres atacar y cuál es tu diferenciación contra el mercado. Me surgen un par de dudas, pero bueno, justo, a ver, mencionas como estos dos grandes componentes, ¿no? Que es encontrar una necesidad muy latente, o sea, estar atacando un problema que es muy relevante y por otro, pues definir muy bien ya esta solución y empezar como todo este proceso de investigación y de desarrollo de producto, ¿no? La necesidad que desemboca en
una tarjeta con 3% de cashback, sin anualidad y con estos altos límites de crédito. Es una necesidad que encuentran en esta investigación. Viene desde antes ya en los insights que han ido recabando de sus usuarios, o cómo nace este proyecto, porque justo como mencionas, se aleja un poco de lo que arranca haciendo Story, que es como un producto muy para todo mundo, y este ya es más bien para justo un poco los rezagados, pero que ya tienen un crédito y que ya llevan construyendo cierto camino de historial crediticio. En esta parte, creo que fueron dos cosas. La primera es, desde un punto de vista de inclusión financiera, tenemos un producto muy potente. Tomamos la decisión como empresa en cómo poder diversificarnos a diferentes segmentos. Y diferentes segmentos que no estábamos atacando con nuestros productos actuales. Y que pudiera complementar nuestro portafolio de productos. Un producto para la inclusión, el 99% de aprobación. Un producto para hacer más con tu dinero, como el 15% de nuestro producto de cuenta. Y siguiente, cómo podíamos complementar un portafolio en el que tuviéramos diferentes productos para un solo usuario. En donde si tú adquieres un usuario, se vuelve mucho más fácil pues, darle un producto adicional a ese usuario que realmente volver a adquirir un usuario para poderle dar ese producto. Todo el tema del cross-selling que se conoce. Entonces creo que ese fue un primer punto estratégicamente como empresa, cómo poder tener un nuevo producto que nos ayude, tema de cross-selling y poder ampliar nuestro portafolio. Segundo punto es en qué tipo de usuarios veíamos mayor necesidad. Entonces, en qué tipo de usuarios veíamos donde realmente podíamos tener una necesidad clara y una diferenciación clara. Entonces, creo que fue esas dos partes. Escuchar mucho al usuario, escuchar mucho qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, pero también tienes que asegurarte que todo eso que quiere el usuario pues, haga un buen fit o se conecte muy bien con tu estrategia como empresa. Si no tiene una buena conexión con tu estrategia como empresa, pues al final se vuelve muy difícil que realmente tengas las capacidades, tengas la alineación para poder dar ese producto a los usuarios. Entonces yo resumiría en esas dos partes, Artemio. La parte realmente que tengas una estrategia clara de cómo esto se conecta y segundo, que el usuario que estés eligiendo tenga una necesidad clara y que realmente la pueda satisfacer. Richard, moviéndonos un poco de este producto a lo que es Story y tal vez a lo que empezó siendo Story o haciéndonos un par de pasos hacia atrás, algo que nos llamaba mucho la atención, o sea, vamos, siempre hay ahí un trabajo actuarial de medición de riesgo y aquí le das el crédito y aquí no, y en este tema de inclusión financiera, pues hay muchas personas que llegan a estos productos por haber sido, o sea, no solamente por no tener acceso y no habérselos encontrado, sino porque les fueron negados créditos o justo como decías, hay gente que quiere reparar su historial, ¿no? Y entonces, el primer producto, 99% de aprobación, suena maravilloso, ¿no? O sea, como punto de venta es increíble, pero nos llama mucho la atención qué es lo que sucede detrás del lado de Story para hacer algo así posible. Porque para mantener este número tan alto, pues quiere decir que hay un riesgo ahí importante que se están echando encima. ¿Cómo funciona este riesgo? ¿Cómo es que Story ha conseguido una tarjeta con 99% de aprobación sin tener los problemas que pues fácilmente te pasan por la cabeza? Sí, totalmente. Y me imagino que es algo que muchas personas tienen la interrogante. Y bueno, y esto tiene mucho que ver también con la parte de nuestro know-how corporativo. Entonces, les platico un poco en qué consiste y algunos detalles pues, los tengo que omitir también porque es parte de la diferenciación que tenemos contra la competencia. Entonces, sí, como mencionaba Rodrigo, nuestra tarjeta Story que lanzamos en el 2020, enfocada en 99% de aprobación, construir o reparar el historial crediticio de las personas. Y creo que esto tiene mucho que ver con todo el conocimiento que se desarrolló en ese momento y que seguimos desarrollando en cómo manejar todo nuestro modelo de riesgo, considerando el historial crediticio de las personas, considerando sus comportamientos y todos los modelos que tenemos de inteligencia artificial también para poder construir un modelo en el que realmente podamos identificar cuál es el riesgo de los usuarios. Esa es la pregunta del millón, yo diría, o la pregunta más importante que siempre se hace un negocio de crédito. Dar crédito, en general, cualquier persona quiere crédito. Maximiza tu poder adquisitivo, puedes tener cosas actualmente que no tendrías que esperarte, puedes utilizarlo hasta poder crecer tu negocio, etcétera. Hay las teorías económicas de que gran parte de las razones por las que en los últimos 50 años ha habido un crecimiento económico tan fuerte comparado contra los últimos milenios es mucho el crédito, donde realmente empresas de individuos pueden hacer algo hoy
que anteriormente solo podían hacer en el mañana. El reto principalmente cae en cómo asegurarte que esa persona que le diste un crédito hoy en 1, 6, 18 meses realmente te va a regresar, te va a pagar. Entonces creo que ahí nace gran parte de la diferenciación que tenemos en Story, y cómo con la información podemos generar estos modelos para que realmente los usuarios puedan tener un acceso diferenciado a nuestro producto, y que cada oferta, pues la verdad es que cada oferta es diferente. Cada oferta es diferente y personalizada para cada usuario. Entonces de esa manera pudimos diferenciarnos y nos hemos diferenciado en el mercado, en donde tratamos a cada usuario de una manera distinta y de una manera personalizada, y sin tener esos modelos donde únicamente 20% de los usuarios son aprobados, 10% de acuerdo a unos bancos tradicionales, sino realmente que cada usuario tenga un trato específico, personalizado, y que con eso puedan acceder a un crédito. Ya entiendo, o sea, en lugar de, bueno, lo que hace la banca tradicional es que es muy estricto el producto y entonces quien no entra, pues no pasa, ¿no? Y la línea está muy, muy fija. Y lo que hicieron ustedes fue decir, no, el producto es para todos, pero cada quien tiene su propia cara del producto que dependiendo de, bueno, no solamente del historial, sino también me imagino de cómo se comporte a lo largo del tiempo utilizando Story. Entonces se va adaptando a él la oferta y de esa forma controlan el riesgo, pero dan al mismo tiempo la apertura a todas las personas que lo quieran usar. Sí lo leí bien, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, y para lograr esto se tiene que apalancar mucho la tecnología, porque tenemos más de 3 millones de usuarios en México. Entonces, imagínense, 3 millones de procesamientos de solicitudes, análisis. Entonces, tenemos que apalancar muy bien nuestros modelos de Machine Learning, nuestros modelos tecnológicos, para que esto realmente sea escalable y que en menos de 5 minutos una persona aplique y reciba una oferta de Story, y en menos de 10 minutos pueda empezar a utilizar la tarjeta. Qué fregón, porque se empieza a dibujar la historia de cómo brindar un servicio a escala a 3 millones de usuarios, dando una experiencia personalizada, empoderada por tecnología, ¿no? O sea, mucho lee uno de reportes, de que hay que personalizar la experiencia, de que hay que darle a cada uno de los usuarios lo que necesitan. Y realmente lograr esto a escala es un genuino reto, y qué emocionante verlo sucediendo en este ecosistema, que pues bueno, al final de eso se trata, ¿no? Antes de continuar, quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando. Primero, si nos estás viendo en YouTube, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y regalarnos una manita arriba. Eso nos ayuda a llegar a más personas y a crecer este canal, donde estamos publicando cada semana todos los capítulos del podcast en formato video. Si nos estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o cualquiera de las plataformas de streaming en las que está distribuido nuestro programa, por favor, regálanos una reseña de 5 estrellas y déjanos un buen comentario para que también lleguemos a más personas y cada vez tengamos un perfil más saludable en sea la plataforma que sea que estés escuchando esto. Terminado el comercial, Richard, vimos en tu experiencia que pasaste pues desde grandes consultoras hasta también startups que acabaron en lugares muy envidiables o con un grado de adopción muy grande, particularmente ahí en la industria de la movilidad, ¿no? Y bueno, además todo lo que estás haciendo hoy con Story, como tanto en tu posición como Product Owner de Story Black, ¿no? Has estado muy cerca de cómo se construyen cosas relevantes, cosas emocionantes. De hecho, podríamos decir que has estado cerca de muchos emprendedores que han alcanzado los objetivos que mucha de la gente que nos escucha en esta comunidad aspira algún día alcanzar, ¿no? Tomando esta experiencia, tomando lo que has vivido en estos años y tratando de compilarlo en 3 buenas lecciones que le pudieras compartir a la comunidad de emprendedores que escuchan esto, basadas en tu experiencia, ¿qué podrías decirles? Fíjate, entonces un poco mencionaba, recapitulando, también para que tu audiencia conozca un poco más de lo que hice, lo que me tocó hacer antes de Story. Después del MBA me tocó trabajar con la consultora McKinsey, donde estuve ahí un tiempo como asociado, como Engagement Manager, gerente de proyecto. Y después me tocó crecer una empresa de movilidad en los últimos 4 años. Y voy a arrancar con de los principales aprendizajes que yo he tenido y que fue en consultoría. Que consultoría yo lo veo como una excelente escuela para poder generar un pensamiento crítico, un pensamiento de resolución de problemas, pero también un pensamiento de cómo hacer que las cosas sucedan. Y creo que ese último punto es el que me gustaría resaltar como primer aprendizaje. Y en consultoría me tocó ver 3 principales tipos de proyectos. El primero era cuando el cliente, la empresa grande, no tenían
una idea tan clara de cuál era su planeación estratégica para el siguiente año y tenías que ayudarle a definir cuáles eran pues, las prioridades, un proceso mucho más exploratorio, como exploratorio. Oye, no sé qué hacer, quiero crecer, ayúdame. O no sé qué hacer, tengo que mejorar determinada unidad de negocio, ayúdame. El segundo tipo de proyectos era el cliente ya tenía diferentes alternativas de qué quería hacer, tenía 4 o 5 alternativas, pero hay muchos temas internos, externos, y realmente es evaluar cuál es la alternativa que más valor te va a dar y con más valor con tu dinero, con menor esfuerzo, etcétera, y ayudarles a elegir cuál era. Y el tercer proyecto, y creo que es donde quiero ligar el aprendizaje, es proyectos en los que el cliente, la empresa, ya sabía lo que quería hacer, pero por el tamaño de la empresa, por no tener procesos de ejecución, era muy difícil. Imagínate, quieres hacer un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto, una empresa, tienes que alinear a 8 áreas para que se haga, tienes que alinear a más de 100, 200 personas para que se haga, y cada persona tienes que asegurar que dé su máximo, porque si una persona da el 80%, otra persona da el 80%, pues 80% por 80% es el 64%, y luego otra persona da el 80%, y la probabilidad de que el proyecto sea exitoso se te va cayendo si no tienes al equipo 100% enganchado y dando el 100% en todo momento. Entonces, esa parte me tocó que eran los proyectos, uno, más retadores y a veces hasta más divertidos que me tocó ver en consultoría. ¿Cómo vas a asegurarte que las ideas que tienes las vas a trasladar a ejecución en un punto de vista complejo, una organización de más de 100, 200, hasta miles de personas y que todos entiendan cuál es la razón de hacerlo y qué tienen que hacer ellos para contribuir a ese proyecto? Entonces, ese sería como mi primer aprendizaje que me ha tocado ver y ahorita trasladándolo mucho a estos lanzamientos en Story y a lo que viene, en donde realmente buenas ideas son importantes, pero la ejecución es muchas veces el 80% de las cosas. Obviamente, si es una mala idea con una excelente ejecución, pues no va a funcionar, pero el tema que realmente puedas tener una alineación organizacional. E imagínate, cuando eres una startup, y creo que uno de los temas que a mí me tocó ver mucho es, si eres una startup de 10 personas que vas arrancando, tener esa alineación es relativamente fácil. La gente tiene mucha relación con los fundadores, empatizan mucho, genera esa familia, camaradería muy cercana, pero cuando tienes organizaciones de más de 1000 personas, es donde se vuelve bastante complejo tener una alineación, y aún así algunas ejecuciones que podrías pensar que son sencillas, pues se vuelve mucho más complejo. Esa creo que sería la primera. La segunda un poco ya lo mencioné ahorita, pero un poco lo que me tocó ver mucho también en empresas pasadas y ahorita trasladándolo a Story, y no voy a ser repetitivo, lo más para dejarlo aquí en el punto es realmente en el tema de una clara diferenciación, y lo voy a repetir en este momento: cuál es la necesidad del usuario y cuál es el 1 o 2 cosas que realmente te vas a diferenciar. Todos tenemos ese sentido de perfeccionismo en muchas ocasiones en el que pues quieres ser el mejor en todo y quieres realmente diferenciarte en la novedad que tienes en ese momento, en el problema que viste en ese momento. Obviamente lo tienes que trabajar, pero tienes que definir cuáles son tus 1 o 2 batallas donde realmente vas a ser excepcional y mucho mejor de lo que tiene el mercado. Es como los deportistas en general. Si tú tienes un deportista que es bueno en todo, en todos los deportes o en todas las técnicas de un deporte, va a ser muy difícil que ese deportista realmente sobresalga en ese deporte. Yo que soy bastante futbolista, por ejemplo, si Lionel Messi quisiera ser bueno en fútbol, en básquetbol, golf, etcétera, pues no hubiera logrado lo que logró en el fútbol. Si LeBron James hubiera querido meterse a diferentes tipos de deportes, pues no hubiera logrado jugar a los 40 años y seguir al mejor nivel y haber liderado el equipo de Estados Unidos a la medalla hace un par de semanas. Entonces realmente ese enfoque y poder llegar a tu flujo donde realmente vas a poder sobresalir. Y bueno, creo que serían como las 2 principales. Y el tercer punto, que yo lo vería ahí un poco más como personal, que a mí me ha tocado verlo tal vez no tan aterrizado como a diferentes industrias, que me ha tocado ver es el tema de cómo empujarte para salir de tu zona de confort constantemente. ¿Y a qué me refiero con esto? Un poco me tocó vivirlo cuando estuve en la consultoría, me tocó vivirlo en el último año de cambios, pero realmente cuando una persona, un profesional, un individuo crece y genera algo diferente a lo que hay en el mercado, algo diferente a lo que hacen las demás personas, es como realmente tienes esos sacudirte, en el que realmente te sacudes
y te sientes muy incómodo. Creo que a todos nos ha pasado, en el que llega un nuevo proyecto, te llega un nuevo problema en el que dices, no tengo ni idea cómo resolverlo. Y de inicio dices, como que, ¿cuál es el plan, los siguientes pasos para hacerlos? No sabes. Y te genera ese nivel de ansiedad y te generan esas ganas, y a todos nos sucede, esas ganas de renunciar. En el que dices, no, esto yo no lo puedo hacer, nunca lo he hecho, no hay una información, no hay un manual de cómo hacerlo, pues prefiero dedicarme a lo que ya hacía antes. Pero luego cuando te das cuenta y lo descompones en pasos, te tomas un tiempo, normalmente es importante, cuando te llegan estos problemas nuevos, grandes, es importante tomarte un tiempo, regresarte, pensarlo y luego ya entrar a resolverlo. Si lo quieres resolver en ese momento, es muy difícil que realmente puedas llegar a una solución adecuada, porque tu cerebro va a estar un poco más inflamado, la famosa inflamación de los órganos que te sucede. Pero cuando ya lo después compones en pasos, te das cuenta de que se puede, de que a lo que veías imposible en algún momento realmente se puede hacer, y te genera un crecimiento muy fuerte, te saca de tu zona de confort y pues llegas al siguiente nivel, tú como profesional, siguiente nivel como empresa, siguiente nivel como familia, en todos aspectos de tu vida. Pues bueno, creo que esa sería la que yo mencionaría también, en donde si realmente, y en lo que te guste, puede ser en temas generales, personales, deportes, empresariales, hobbies, pero si realmente no sales constantemente de esa zona de confort, se vuelve muy difícil que puedas hacer algo diferente y que puedas hacer algo pues, trascendental en el punto en el que estás enfocado. Oye, Richard, justo ahí queríamos como escarbar un poco en ese, como en esos valores justo de consultor. Hay como muchos puntos de vista alrededor, ¿no? De por qué es que funciona, cuándo es que funciona, ¿no? O sea, cuándo es que esa es la mejor ruta a tomar. Y bueno, pues queríamos preguntarte, ¿dónde consideras que está el valor primordial en estos servicios que ofrecen las consultoras como McKinsey, ¿no? Justo tú dirías que está aquí, en este elemento de, pues de poderte, bueno, o sea, de que llega este tercero, ¿no? Sin estar metido en todos estos procesos que comentaste, que es muy difícil darse cuenta de para dónde se está moviendo, o ya lo saben y no tienen el poder de implementación, o esta abstracción. Sí, ¿dónde dirías que está ese valor principal? Y si el impacto de estos servicios consideras que está bien valorizado justo por esto, ¿no? Porque pues también hay un tercero que viene desde fuera con una falta de contexto, luego a un proceso de inmersión total e incómodo, ¿no? Donde no necesariamente lo dominan. Exacto. Ajá, ¿dónde dirías que está este gran valor? Y fíjate, creo que la primera es un poco en lo que mencionaba en la pregunta anterior, el valor donde realmente una perspectiva externa te puede ayudar a uno, a definir un plan de acción, dos, escoger una alternativa, o tres, realmente alinear a la organización para que se haga. Yo le veo muchísimo valor a esto, principalmente en empresas grandes, en donde tienes muchos departamentos, muchas unidades de negocio con muchas personas, y en donde realmente que todas las personas tengan el mismo contexto de lo que quieres hacer, el mismo entendimiento, misma alineación, se vuelve muy complejo. Mismo sentido de urgencia, por ejemplo. Entonces ahí yo le veo mucho valor, donde realmente una perspectiva externa te pueda sacar de esos paradigmas, sacar de esos procesos burocráticos, sacar de esas prácticas que creías que eran las adecuadas y tal vez por lo que hay en la industria no lo son. Y realmente eso poder agilizar todo tu proceso de toma de decisiones, de lanzamiento de nuevos productos, etc. Ese sería el primero. Y el segundo, lo veo mucho como algo que yo veo muy importante, es que todos tengamos nuestros coaches de vida, o nuestros asesores, o nuestros mentores, en donde a pesar de que esas personas no tienen todo el contexto, no conocen los detalles de tu vida, no tienen los detalles de los problemas que estás enfrentando, cuando tienes esas conversaciones con uno de los coaches, con algún coach, algún amigo que consideras un mentor, te genera esa lucidez muchas veces, en el que sientes que las cosas están mucho más complejas de lo que en realidad son, y esa perspectiva adicional, una persona que idealmente tiene más experiencia que tú, ha vivido situaciones similares, te pueda sacar de esa caja y te pueda expandir tus posibilidades únicamente con una conversación, yo lo veo muy valioso, en donde realmente si tú te quedas solo, a pesar de que seas una persona muy capaz, estás muy preparada, pero si realmente no tienes esa persona en la que puedas rebotar ideas personales, profesionales, pues se vuelve muy difícil que realmente tengas ese siguiente nivel de pensamiento y puedas salirte de tu rutina del día a día, o de tus mañas, de tus paradigmas que tienes en el día a día. Eso yo lo traslado mucho también como a las empresas, en donde se vuelve todavía a veces hasta más complejo en empresas, porque tienes muchas personas con este tipo de problemas que están interactuando en un sistema,
Entonces, pues muchas veces necesitas una perspectiva externa y como lo mencionaba Rodrigo, probablemente estas personas no tienen un conocimiento a detalle de la empresa, no conocen las tripas, pero realmente eso es lo que quieres. Realmente quieres a alguien que no conozca a detalle la empresa, que no conozca las tripas, que no tenga esos paradigmas y que te proporcione una perspectiva externa y de esa manera es donde yo le veo el valor. Claro, son como dos grandes ventajas, ¿no? Por un lado está este ejercicio reflexivo en el que muchas veces lo único que necesitas para llegar a la solución de un problema es contarle el problema a alguien, ¿no? Como ponerlo en palabras y racionalizarlo. Y muchas veces terminas y dices como, güey, es que ahorita mientras te conté ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y por otro lado está la perspectiva fresca, que alguien no ve todo el cablerío y te dice, pero ¿por qué no solo haces A más B? Y al final, pues ahí está, ¿no? O sea, me remonto mucho a un libro que nos gusta mucho recomendar, que es Creative Selection de Ken Kosienda, que narra todo el proceso de cómo se hizo el teclado del iPhone, ¿no? Que es un poco una gran revolución tecnológica actual porque pues después ese se volvió el estándar del teclado que usan todos los smartphones, ¿no? Entonces ahí tienes al diseñador en un proceso de un año, en un momento tenía botones que tenían 3 letras y ahí definías cuál era la letra, ¿no? Y todo había partido de tener todo el teclado en la pantalla, pero quedaba como muy pequeño. Y después, para no hacer la historia larga, como que meten este factor de, bueno, que esta cosa te ayude a completar las frases. Y en ese momento ya no tenían un teclado que tuviera un carácter por botón, ¿no? Tenían como esta mezcla rara de en un botón hay 3 letras y demás, pero ya tenían esta cosa que te adivinaba la palabra que ibas a escribir. Entonces alguien llega de afuera y les dice, ¿por qué no solo ponen un botón por letra? Parecía una idea tonta, sencilla, pero como ellos ya habían pasado por ahí y ya lo habían descartado en otro proceso del desarrollo del producto, hasta ese momento hacía clic y hacía sentido hacerlo así. Y era algo muy sencillo, pero eso no lo puedes ver cuando tienes aquí el nublerío pues, del problema que llevas arrastrando un año, ¿no? Richard, estamos llegando al final de esta entrevista. Esta pregunta es una pues que tenemos la curiosidad, ¿no? Nosotros sabemos que las valuaciones son un número, son un resultado del trabajo de una aldea de personas construyendo algo y nunca son realmente el objetivo. Uno no empieza una empresa diciendo, quiero ser un unicornio, tener una valorización de tantos millones de dólares, ¿no? Sencillamente es el resultado del buen trabajo y de tener una oportunidad grande frente a ti. Pero, ¿tú qué dirías que ha sido fundamental para que Story sea una empresa que está valuada en 1.2 mil millones de dólares, Richard? Tenemos una evaluación de 1.2 billones de dólares. Hace 3 semanas, 3 semanas, comunicamos nuestra nueva ronda de inversión de más de 200 millones, más de 100 millones por nuevo capital y más de 100 millones en deuda. Entonces, esto uno demuestra lo que se ha logrado hasta el momento y la confianza que tiene el mercado y los inversionistas en Story. Pero segundo, también las capacidades que esto nos da para seguir empujando nuevos proyectos y seguir empujando nuevas experiencias para nuestros usuarios. Entonces, desde el punto de vista de cómo llegamos a esto, creo que ha sido mucho la innovación y poder ofrecer algo diferente a los usuarios. Y segundo, también, como lo mencionaba hace un ratito, la confianza que con la entrega de lo que hemos hecho de estos productos hemos dado al mercado en general. Cuando hablo del mercado me refiero a inversionistas y usuarios, en donde nuestros usuarios tienen confianza en Story y en general esto nos da un muy buen panorama para lo que viene, en donde actualmente ya tenemos más de 3 millones de usuarios en nuestra plataforma. Queremos seguir consolidando nuestra posición como un actor muy sólido en el sector financiero. Entonces, un tema, como lo mencionaba hace un momento, el lanzamiento de nuestra tarjeta Story Black es parte de lo que seguimos empujando con toda esta plataforma que hemos generado. Pero también, hace como un mes hicimos también un comunicado que en los próximos 2 años vamos a invertir más de 7 mil millones de pesos en México. Seguir impulsando nuevos productos, seguir impulsando más captación de usuarios con productos diferenciados y poder así seguir avanzando en nuestro compromiso como empresa por la inclusión de financiera con un producto diferente que realmente ataque una necesidad. Entonces, bueno, eso demuestra uno que las cosas que se han hecho, a pesar de que ha sido difícil, ha sido bastante retador. Como lo mencioné al principio, el último año ha sido muy retador, pero a la vez muy satisfactorio. Nos pone en una muy buena posición lo que hemos hecho los últimos 4 años para lo que viene a futuro, en el que queremos seguir apostando a México, seguir apostando a productos diferenciados y bueno, la confianza
de la evaluación que tenemos como empresa, nos coloca en esa posición para poder seguir impulsando la inclusión financiera en México. Me encanta, pues ahí lo tienen. Richard Farr de Story. Muchísimas gracias por venir a este espacio, Richard, y contarnos un poquito de tu experiencia, un poquito de las mejores prácticas que están siguiendo ahí en Story y esta historia de cómo es que de una idea nació Story Black. Muchas gracias. Y también gracias a toda la gente que llegó hasta este punto de la conversación. Queremos recordarles que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo con gente como Richard. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa y también queremos pedirles con el corazón en mano que si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica en Latinoamérica, que por favor compartan este espacio con esas personas ya que las estamos buscando. Sin más que agregar, muchas gracias nuevamente Richard, Rodrigo y a todo el equipo de producción que hace este espacio posible. A la próxima. Cuando el río suena.